Bueno, acá para cerrar el tema de propiedades asintóticas de mínimos cuadrados ordinarios, les voy a explicar el ejercicio de simulación en el DoFile que está en Teams. Entonces, el ejercicio es sencillo, digamos. Lo que hace esto es primero limpiar la memoria y genera 10.000 observaciones. Esto es la semilla para la generación de variables aleatorias. Y genera un U distribuido en forma normal. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es mostrarle el histograma, demostrarle que lo arma bien, y vamos a armar básicamente unos datos simulados y con una relación entre Y, X y U. ¿Okay? U se va a distribuir en forma normal y con media 0, ¿okay? Con media 0 y división estándar 1, y en cambio este va a tener media 8 y varianza 25. ¿Okay? Esa va a ser la regresión. Entonces lo que podemos hacer rápidamente con estas primeras partes, lo corremos, y lo que nos va a dar, lógicamente, es un histograma. Vamos a ver el histograma. Vamos a ver por partes. Bueno, veamos el histograma primero. O sea, ahí ha corrido todo. Vamos a correr el histograma. Lo voy a mover para acá. Entonces el histograma claramente nos muestra que U se está distribuyendo en forma normal. ¿Okay? Una posibilidad, como siempre, es el histograma. Podemos hacer un K-density, básicamente, donde nos muestra la densidad, pero ya medida con una línea. O sea, vamos a hablar más adelante un poquito más de cómo este K-density funciona, pero es en esencia eso. O sea, lo que hace es trazar una línea. Y por último, lo que podemos hacer es agregarle esta opción normal. Esta opción normal lo que hace es mostrarnos la distribución, digamos, del K-density versus la distribución normal con 0,1. Y ahí lo que, lógicamente se ve es que, dada la simulación que estamos haciendo, claramente U y la distribución normal es muy parecido. Que por construcción tiene que ser así, ¿no? O sea, si no sería un poco raro. Una vez que hacemos eso, hacemos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios y vemos que nos da muy cerca, que es lo que tiene que pasar, a este 2, que es el 2 poblacional. ¿Ok? Lógicamente que lo que estamos pensando acá es como si estas 10.000 observaciones fuesen los datos poblacionales. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si tenemos datos poblacionales y corremos mínimos cuadrados ordinarios, nos va a dar, lógicamente, exactamente el parámetro poblacional que es de nuestro interés. ¿Okay? Bueno, dicho eso, lo que podemos hacer acá es ir guardando estos resultados. Voy a mostrarles rápidamente qué es lo que estoy haciendo acá. Después tengo que volverlo a correr. Return, please. Entonces, fíjense que lo que me hace acá es básicamente mostrarme los resultados de las betas, la constante, el error estándar del beta, de la constante, el valor T, el p-value, el intervalo de confianza, el límite inferior, el límite superior, los grados de libertad. Entonces acá me está mostrando todos los resultados. Lo que voy a estar guardando acá, que es lo que me va a importar, es los betas. ¿Okay? Lo que voy a estar guardando son los betas, o sea, esta fila. ¿Okay? La fila 1, la columna 1, fila 1. O sea, el elemento 1, 1 de esta matriz. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Una vez hago eso, lo que voy a hacer es armar una matriz de betas. Básicamente eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a tomar una muestra que corresponde al 1% de la observación. O sea, el 1%, porque esto es 100, esto es 10.000, entonces el 1% es 100. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando de esta población unas muestras de 100, 200 veces. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, voy a sacar 200 muestras de tamaño 100. Eso es en esencia lo que estoy haciendo en este escenario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hago eso, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Básicamente, fíjense, n es igual a 100. Entonces, el tamaño de muestra se mantiene constante. Dicho eso, entonces, si yo el tamaño de muestra lo mantengo constante, entonces lo voy a estar haciendo a esto un montón de muestras aleatorias 200 veces. ¿Para qué? Para evaluar ensejamiento. Porque el tamaño de muestra es fijo. Eso es lo que estoy queriendo hacer en este primer paso. Dicho eso, entonces yo puedo hacer esto y guardar estas 200 estimaciones que voy a obtener de las betas poblacionales. Entonces la idea es tener un montón de muestras aleatorias y mostrar que efectivamente va a estar centrado
alrededor del parámetro poblacional. Eso es, lógicamente, si la teoría es válida, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer acá es simplemente después guardarlo y mostrarlo. Entonces voy a correr esta regresión 200 veces. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Entonces va a correr 200 regresiones con 200 muestras diferentes y las estoy acumulando. Eso es en esencia lo que estoy haciendo. Muy bien, una vez hago eso, corro todas estas regresiones. Esa es la parte que es el for values o el loop. Voy a correr esto, o voy a guardar la base de datos. Sencillamente voy a limpiar todo. Voy a guardarme las betas como una base de datos. ¿Ok? Y voy a mostrar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá voy a tener estas 200 estimaciones. Acá estoy haciendo un histograma, pero no de las variables aleatorias, sino de las betas que he obtenido en todas estas regresiones que estoy haciendo. ¿Okay? Una vez hecho eso, lo que se ve claramente acá es que está bien concentradas todas las estimaciones alrededor de 2, donde recordemos que 2 es el parámetro poblacional que estoy simulando, ¿no? Que está acá arriba. Entonces está efectivamente, que es lo que uno esperaría, que esté alineado con lo que me dice la teoría, que en general, que mínimo cuadrado ordinario es un estimador insesgado de la estimación poblacional. De hecho, podemos hacerlo todavía un poquito más claro. Podemos hacer el K-density. Voy a volverlo a mostrar acá, que esto me tiene las regresiones originales. Tengo que correr todo de nuevo. Voy a mostrarlo directamente de una sola vez. Entonces voy a volver a correr esto. Una vez vuelvo a correr eso, observen, este es el K-density, ¿okay? Este es el K-density y lógicamente está muy acumulado alrededor de 2, eso es lo que tiene que ocurrir. Y lógicamente lo que va a pasar es que la media de esas estimaciones está muy cerca de 2. De hecho, si uno ve el mínimo y el máximo, digamos, entre el mínimo y el máximo se encuentra precisamente el parámetro poblacional que es de nuestro interés. Entonces, esta es una simulación que muestra claramente la propiedad de insesgamiento de mínimos cuadrados ordinarios. Ok, dicho eso, esto recuerden que era con un tamaño de muestra fijo, ¿no? Bueno, pero consistencia, habíamos dicho la clase pasada, que tenía que ver cuando el n va subiendo, ¿no? Cuando tenemos muestras más grandes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá voy a jugar con la consistencia y voy a ir incrementando el tamaño de muestra con este n. Este n básicamente va a ser lo mismo que esto. Recuerden que sample 1 que es 1%. Entonces, acá lo que estoy haciendo con el sample n, aquí, lo que estoy haciendo es tener muestras sucesivamente de 1%, 2%, 3%, 4% y 5. Va a terminar en 5. Entonces voy a tener 5 tamaños de muestra que van a corresponder a 1, 2, 3, 4 y 5% de la población. ¿Okay? Entonces voy a ver cómo se comporta entonces estas estimaciones. O sea, voy a hacer lo mismo, estoy repitiendo lo mismo del insesgamiento, pero lo estoy repitiendo para diferentes tamaños de muestra. ¿Okay? Entonces estoy sacando para cada tamaño de muestra 200 regresiones, o sea, eso es lo mismo que tengo aquí, regresiones porque estoy tomando 200 muestras diferentes, ¿okay? Pero sí, de diferente tamaño. Entonces voy a tener 200 muestras de 1%, 200 muestras de 2%, 200 muestras de 3%, 200 muestras de 4% y 200 muestras de 5%. Ha hecho eso, yo voy a ir guardando lógicamente todos esos resultados en estas matrices que estoy guardando en Stata y lo voy a estar mostrando. Y acá lo que voy a hacer, voy a guardar en una sola base de datos todas las estimaciones de beta para los diferentes tamaños de muestra. Lo voy a mostrar, voy a transformarlo a la base de datos en Stata y después les voy a mostrar cómo se ve esto. ¿Okay? Lo voy a mostrar rápidamente. Entonces lo voy a correr. Aquí se va a demorar un poquito. No es demasiado, afortunadamente. Entonces yo haciendo esa simulación, fíjense, está corriendo.
con diferentes tamaños de muestra. ¿A qué le estamos apuntando? Lo que debería ocurrir con esta simulación es que deberíamos ir viendo que las estimaciones se van acumulando cada vez más alrededor del parámetro poblacional, que es el 2, ¿ok? Eso es lo que debería ir pasando. Entonces, eso es lo que queremos comprobar. Estamos queriendo comprobar simplemente con unas simulaciones de que lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Entonces, corremos todo esto, ya acaba de terminar de correr. Obviamente esto, bueno, no es exacto, digamos acá me quedó alguito por limpiar, o sea, vamos a hacer una pequeña corrección aquí. Yo también voy a poner el preserve acá, aquí, clear, eso es lo que realmente nos va a servir. Y vamos a story. Pero para que se sepa, lo que estoy haciendo acá es guardar la base de datos, limpiar la memoria, mostrar, digamos, la matriz, armar la matriz, listarlo, y acá lo voy a transformar a esas betas a variables. Eso es lo que está acá, ¿okay? Solamente para los efectos de la claridad. Lo que estoy haciendo, esta es la base de datos, ¿okay? Original, y estas son las betas que se obtuve en las diferentes simulaciones. Entonces, claro, lo que está haciendo Stata es agregármelo como variables adicionales. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es simplemente, voy a hacerlo a mano, clear, ¿ok? Clear all. Sí, ahí está limpiado. Y lo que puedo hacer sencillamente, porque eso está todavía en la memoria, beta. Entonces ahí tengo todas las betas, ¿ok? A ver, betas todas. Y estas son las betas, y fíjense, esto es cada simulación, y esto es cada uno de los resultados de cada una de las simulaciones. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a tratar de volverlo a correr para que bueno, estas son las que a mí no me importan. ¿Okay? Son las que a mí no me importan. Esto es lo que realmente me importa, ¿no? Porque esto es el resultado de las regresiones. El resultado de las regresiones que yo obtuve y las estoy acumulando. Voy a simplemente tirar la primera, que es la que corresponde a ceros. Eso no me interesa. Y ahora sí, me interesa, por ejemplo, esta beta todas, no 1, sino la 2. Beta todas 2. Okay. Entonces, esto es, ¿okay? Bueno, parece que es un poco confuso, yo sé. Pero esta 2 corresponde al 1% de la muestra, la 4 corresponde, es 2, 4, 6, 8 y 10 corresponden a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por eso son 5 columnas, solamente que el número es un poquito confuso, pero no importa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que debería estar pasando, no? Entonces yo debería tener que a medida que voy teniendo cada vez unas muestras más grandes, o sea, entonces puedo irlo mostrando acá, K-density, betas, todas, 2, por ejemplo, se va a ver así. Ok, pero esa es la más chiquita. Entonces puedo hacerlo con 4. Se va a ir acumulando cada vez más. 4, 6. Digamos que, fijan que cada vez se va acumulando más. Y más, y más. Entonces tengo 8. Acá no se ve, pero esto es cada vez más chiquito. Voy a ver si me da para hacerlas con todas. Y 2. Entonces vamos a ahora mostrárselo con las 2 y 4. Creo que sí se puede. No me va a dejar Density. Ya lo voy a mostrar un poquito más adelante, pero esa es la idea, que a medida que voy teniendo esto, se va acumulando cada vez más. E incluso puedo ir mostrándoles, alguna forma sencilla de verlo es directamente hacer un zoom. Y fíjense que esto está cerca de 2, pero fíjense que a medida que voy tomando el tamaño de muestra, cada vez estoy más cerca de 2, o sea, voy bajando la precisión y fíjense, el mínimo y el máximo, digamos, se va este rango, cada vez que voy teniendo una muestra cada vez más grande, se va achicando. Entonces esta es otra forma de verlo, o incluso lo pueden ver en la desviación estándar. Fíjense, la desviación estándar va cayendo cada vez más a medida que voy teniendo una muestra cada vez más grande. ¿Okay?
Entonces, esto es una demostración sencilla, digamos, de la consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Entonces, es insesgado y consistente. Entonces, eso es una simulación muy sencilla de que esto está bien hecho. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo funciona esta simulación para mostrar sesgo e inconsistencia. Entonces tenemos acá de vuelta la población. ¿Okay? Acá de vuelta la población. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una población de 10.000. Y lo que vamos a hacer es ahora no generar una variable, un regresor básicamente, sino dos. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de ver? ¿Qué pasa si lo hacemos regresión múltiple versus regresión simple? ¿Y qué ocurre? ¿Okay? Eso es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué nos dice la teoría? Que básicamente si hacemos la regresión completa, digamos, que nos muestre todas las variables que deberíamos tener, vamos a tener coeficientes muy cercanos a sus parámetros poblacionales. Pero si eliminamos cualquier variable que sea relevante en el modelo, en este caso va a ser x2, que no está en esta regresión simple, ok, entonces lo vamos a hacer acá, ok, listo, entonces, hecho eso, tenemos acá, por ejemplo, sin sesgo, y lo vamos a mostrar qué ocurre para mostrar que no tiene sesgo, y después vamos a mostrar qué pasa si tiene sesgo. Entonces, esta va a ser la regresión completa, y acá tengo la regresión simple. Entonces, básicamente sabemos que va a haber un sesgo por variable omitida, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo, todas las betas, ¿ok? Todas las betas, y lo vamos a mostrar de cómo vamos a tener estimaciones sesgadas, ¿ok? Lo vamos a hacer con este comando que está acá abajo, y vamos a mostrar la distribución de estimaciones con y sin sesgo. ¿Okay? Lo vamos a hacer rápidamente, se va a demorar un poquito, pero no va a ser demasiado grave. Esperemos un segundo, va a correr ahí. Lo que está haciendo, entonces, es repetir el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, con la diferencia de que ahora voy a tener una estimación sesgada y otra estimación insesgada. ¿Okay? Y fíjense, o sea, la sesgada, digamos, es esta, que se ve como una cosa súper chata, es precisamente es por la dispersión, tiene que ver con que no va a ser consistente. En cambio, la estimación consistente e insesgada es de 2. Entonces, en general, obviamente, siempre nos conviene más por un tema de precisión o vamos a hacerlo acá por separado, sin sesgo, tenemos una estimación que se ve así, bien acumulada alrededor de 2, pero también podemos tener la que es con sesgo, y obviamente va a estar acumulada. Se ve como 2, pero fíjense, no está acumulada exactamente en 2, está sesgada. Por eso esto está un poco corrido hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, claramente esto es una estimación sesgada. Muy bien. Ahora bien, supongan ustedes que dicen, ok, en vez de tener 100, supongamos que tengamos 1000. ¿Ok? 1000. Muy bien, dicho eso, vamos a correr esto con sesgo, sin sesgo, y vamos a subirle a 1000. O sea, vamos a tener una muestra un poco más grande. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer acá? Estamos queriendo mostrar que estas estimaciones van a tener el problema que no solamente van a ser sesgadas, sino inconsistentes. O sea, básicamente, por mucha muestra adicional que tengamos, lo que tiene que pasar, no, si la teoría es correcta, que no importa el tamaño de muestra que tengamos, así sea muy grande, el estimador nunca se va a aproximar a la estimación, a los parámetros poblacionales, porque precisamente estamos omitiendo una variable, eso es lo que está pasando. Pasamos de tener la regresión completa a la regresión simple o incompleta, si uno lo quiere ver así. ¿Okay? Entonces, visto así, vamos a correrlo. Ahora con 1000 observaciones, que es el mismo ejercicio que hicimos recién. ¿Okay? El mismo ejercicio que hicimos recién, lo volvemos a correr. Se demora un poquito, pero no es tan grave. Afortunadamente, mínimo cuadrado ordinario es
es un estimador bastante rápido. Y lo que pasa es lo mismo, entonces, que lo que teníamos antes. O sea, básicamente, no importa el tamaño de muestra que tengamos, si tenemos un estimador sesgado, digamos, tenemos esto, y no importa el tamaño de muestra que tengamos, si tenemos un problema de inconsistencia, no se ve muy bien ahí, pero esto está corridito ahí un poquito hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces esto se puede ver, digamos, para que no se va a ver en el K-Density, porque es mucho más eficiente el estimador sin sesgo que el estimador con sesgo. ¿Okay? Por eso la distribución. Muy bien, dicho eso, vamos a tener entonces 1000 versus 100 versus 1000. Ya vamos a tener 100 versus 1000, porque esos son los dos tamaños de muestra que vamos a tener. Lo vamos a mostrar, digamos, de cómo se ve este tema del sesgo a medida que vamos teniendo cada vez muestras más grandes. ¿Y qué va a ocurrir? O sea, va a ocurrir que tenemos mucha imprecisión, tenemos más precisión claramente con una muestra más grande, pero que de todas formas es una estimación sesgada. De hecho, lo que podemos hacer es decirle a él, a esto, vamos a hacer un zoom con estos dos, con sesgo, también con sesgo y 1000, y vamos a ver que claro, o sea, como que nos ayuda un poquito a tener una muestra más grande, se acerca un poco más, ¿okay? Pero fíjense que de todas formas no se va acercando al 2, ¿okay? No se va acercando al parámetro poblacional, precisamente porque es inconsistente, ¿no? Esa es la idea. ¿Okay? Bueno, eso por ese lado. Entonces tenemos todos estos primeros ejercicios son ejercicios de sesgo e inconsistencia de mínimos cuadrados ordinarios. Hecho eso, ok, listo. Entonces vamos acá abajo. Y acá tenemos el tema de la consistencia y normalidad asintótica. ¿Okay? Entonces supongan ustedes que ustedes dicen, bueno, voy a tener diferentes distribuciones de luz. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que obviamente, si una cosa es si luz ya lo suponemos normal, que es el supuesto del modelo lineal clásico, y otra cosa va a ser si lo tenemos uniforme, claro, pero que asintóticamente hablando, digamos, podemos garantizar que las estimaciones nuestras se van a ir aproximando a la distribución normal. Eso es lo que estamos queriendo demostrar aquí. Entonces, probemos que eso es cierto. ¿Qué vamos a estar haciendo acá? Entonces limpiamos todo, armamos nueva población y vamos a armar tres distribuciones. U normal, U uniforme, U gamma, que es otra distribución diferente. Y vamos a mostrar, y les voy a mostrar cómo se ve esas tres distribuciones. ¿Okay? Se ven bien diferentes. O sea, entonces estas son tres posibilidades diferentes de la distribución de U. La normal es lógicamente esta. La uniforme es básicamente una línea recta. Y la gamma es un tipo de distribución que es estrictamente positiva y se ve así. Entonces fíjense que son tres distribuciones fuertemente diferentes. Y lo que vamos a hacer es mostrarles aquí, vamos a tener el mismo regresor y lo único que vamos a hacer es armar tres variables y con diferentes distribuciones de U. ¿Okay? Y veamos qué ocurre con nuestras regresiones usuales, qué ocurriría en términos de distribución normal. Voy a volver a correr, de general X. Okay, fíjense que es interesante que a pesar de que va cambiando la distribución de U, observemos lo siguiente, fíjense, en todos los casos, o sea, independientemente de la distribución de U, digamos, fíjense, el parámetro poblacional siempre está en el intervalo de confianza y el coeficiente está muy cerca de 2. ¿Okay? Eso ya nos da una pista de que la teoría es acertada, o sea, de que obviamente son datos poblacionales. Pero fíjense que los resultados inferenciales, digamos, o sea, no mutan mucho respecto de usar una distribución entonces normal, uniforme o gamma. O sea, nos da los mismos resultados. ¿Okay? Eso ya nos dice que el tema este de la normalidad asintótica es bastante acertado. ¿Okay? O sea, que básicamente podemos suavizar un poquito, digamos, esa es la idea, este tema de la distribución normal de U. ¿Ok?
Fíjense que estamos con otras distribuciones y al final del día da igual. Ahora bien, lo probemos con una cosa un poco más completa. Supongamos que acá es normal y veamos qué ocurre. Después lo vamos a hacer con otras distribuciones, acá abajo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, supongamos que lo tenemos normal y vamos a ver qué ocurre con la distribución normal. Y lo que vamos a estar haciendo acá es ir incrementando la muestra, cada vez más grande. Y lo que voy a mostrarles es cómo se va a concentrar, cómo se va a ir distribuyendo estas estimaciones. Voy a hacer lo mismo que antes, solamente que va a ser 750 muestras, simplemente para que se crea más bonito. Entonces lo voy a correr acá, voy a hacer lo mismo de recién. Tiene algunas limpiezas, alguna que otra cosa, pero esto es relativamente sencillo. Digamos, esta simulación. Lo voy a correr entero y les voy a ir mostrando cómo se ve esto. Entonces lo que va a ir haciendo esto es incrementando entonces el tamaño de muestra. Esto va a ser una muestra de 1%, 20%, 40%, 60, 80, 90. Entonces son muestras que van desde lo muy chiquito a lo muy, muy, muy grande. Esa es la idea. Y la única diferencia respecto a lo que hicimos más arriba es que ahora tomo un poco más de muestras, paso de 200 a 700 muestras, 750 muestras, simplemente para tener mucho más, no importa, digamos. O sea, es como para que se vea más bonito, porque este tema de la teoría asintótica es más práctico hacerlo de esta forma. Entonces, vamos a dejar que termine de correr. Se va a demorar un poquito, lógicamente, porque estamos haciendo muchas estimaciones. No importa, digamos, al final cuando se termine de correr, se demora un poquito, pero no es imposible. Vamos a tener todas estas estimaciones. Vamos a tener un montón de estimaciones, suponiendo que de nuevo la distribución de U es normal. Queremos ver qué también se comporta esto con una distribución de U normal. Y después acá abajo lo vamos a hacer con U uniforme. Acá les dejé simplemente acá abajo otras dos distribuciones más con las que pueden probar, a ver qué da. Voy a mostrar una, que como se darán cuenta esto se demora un poco. No quiero demorarme tanto en esta presentación. A ver que lo vean bien. Todavía se va a demorar un poquitito más. Lo dejamos terminar de correr. Fíjense, ahí ya va 4000 observaciones borradas. Vamos un poquito más. Dejamos que se termine de correr. Cualquier cosa se pueden saltar un poquito esta parte del video, total, hasta que termina de correr este tipo de cosas. A ver, ¿qué está haciendo? Digamos? Una vez que corre todo esto, hace una matriz con todos estos resultados. Y lo que hago es limpiar la memoria y hago que esta matriz se vuelva a la base de datos. Eso es en esencia lo que estoy haciendo. Una vez hago eso, tiro algunas variables, que básicamente lo que acumula es en qué simulación estoy. Eso es todo. Y acá ya me quedo con esto para simplemente la claridad, para que no me quede tan confuso como me quedo acá arriba, un poco más arriba. Esto es con 10%, 20%, 40%. Bueno, son en realidad, esto de 10%, pero es el tamaño de la muestra. O sea, 2000 observaciones, 4000 observaciones, 6000 observaciones, 9000 observaciones. Por eso el número, ¿no? 2 debería ser, no, 20%, 1%, en realidad no es 10, es 100, pero bueno, no importa, eso va a correr enseguida. Y vamos a ver, o sea, entonces 100, 2000, 4000, 6000 y 9000. O sea, eso es la idea. Entonces ya está borrando 9000 observaciones, entonces ya está en la última parte de la simulación. Y lo que estamos haciendo es simplemente un rename y vamos a mostrarles, y les voy a mostrar cómo se ve con unas muestras de 100, 2000, 4000, digamos, ¿cómo se ve eso? Digamos, en 750 observaciones, que eso es lo que se está viendo ahí. Y fíjense que efectivamente lo que ocurre acá, digamos, vamos a ver aquí, fíjense que se va acumulando. Eso es la esencia de lo que tiene que ir ocurriendo. Digamos, cada vez se vuelve más precisa las estimaciones.
estimación de aquí, y esta es la distribución, ¿okay? Del estimador. Fíjense, esto es beta, digamos, al final del día, recuerden que eso lo sacamos de acá, no de acá, perdón, de arriba, digamos, que es la primera parte de esta tabla de resultados, y lo que estoy calculando es el valor Z, es el beta poblacional, el beta estimado, menos el poblacional, dividido en la desviación estándar. Eso es lo que estoy haciendo, ¿okay? Cada vez que estoy corriendo una simulación. Entonces lo que se está viendo acá es que esto va convergiendo, que eso es lo que nos dice la teoría asintótica, a una normal, ¿okay? ¿Cómo se puede ver eso? Simplemente podemos hacer K-density con el tamaño de muestra más grande. Digamos que no es exacto, digamos, no va tendiendo exactamente a la normal, pero se parece bastante, se acumula bastante alrededor de la normal. Eso es lo que tiene que estar pasando, ¿no? Podemos hacer lo mismo, digamos, acá abajo, con otras distribuciones. Supongamos que hacemos el mismo ejercicio. Se va a demorar un poquito menos, afortunadamente, porque acá le bajé el tamaño de muestra para que no corra, no se demore tanto. Y les voy a mostrar que efectivamente también pasa que se va aproximando a lo normal, independientemente de cómo se distribuya el U. ¿Okay? Es la misma historia, estamos haciendo el mismo ejercicio. ¿Okay? Vamos a ir mostrándoles que eso se distribuye en forma normal. Ahora me doy cuenta que esto hay que corregirlo con otras distribuciones. Acá esto no es exactamente beta, tiene que ser beta igual que arriba, el beta menos esto que está acá. Entonces necesito unas correcciones de código. Ya lo voy a corregir entonces y se los vuelvo a mandar con una simulación. Entonces tiene que ser con otras distribuciones, ya lo voy a corregir. Entonces eso tiene un problema, ¿ok? Entonces este código tiene un problema, lo voy a revisar y me voy a fijar que quede bien antes de que se pongan a hacer laboratorios con eso. Pero básicamente lo que debería pasarnos, simplemente para afectar la claridad, es que nos tiene que dar lo mismo que esto, que si fuese normal a esto, que si fuese uniforme. Tiene que ser con cualquier distribución tiene que dar lo mismo. ¿Okay? Si no hay algo raro. O nosotros hicimos algo mal, o la teoría está mal. Pero lo más seguro, con seguridad, es que nosotros le hemos metido la pata, como me acabo de dar cuenta que yo metí la pata por aquí. Entonces ya lo voy a revisar bien el código y se los vuelvo a subir. Lo que creo que sí está bien es esto es con 3 regresores, esto es simplemente para mostrarles, pero esto es variable, no es cierto, no, esto es otra cosa, ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces variables instrumentales, cuando veamos variables instrumentales vamos a correr esto. Entonces por ahora con la teoría asintótica estamos bien hasta aquí. ¿Okay? Listo. Pero hasta ahí es entonces el ejercicio de simulación, digamos, con este do-file, a los efectos de que vean cómo funciona la teoría, con lo que esto se llaman simulaciones, también le dicen simulaciones de Monte Carlo y demás. Pero tienen acá como para jugar, probar un poco, digamos, de cómo pueden ver de forma un poquito más clara la teoría con estos números. Entonces ahí es donde está el encanto de este tipo de simulaciones. Muy bien, entonces hasta acá yo me doy por bien satisfecho. Uno puede hacer más cosas, digamos, sobre el tema de análisis asintótico, pero por ahora creo que hasta aquí estamos bien con el tema de análisis asintótico. Lo que yo ya me quiero pasar en este punto es el tema de lo que se llaman temas especiales. Ya pueden encontrar esta presentación de temas especiales también en Teams. ¿Okay? Voy a ver hasta dónde cubro hoy. Voy a tratar de no extenderme demasiado sobre estos temas especiales. ¿Por qué se llama temas especiales? Porque es que es un poco raro, porque esto no corresponde a ninguna cosa muy específica, de un tema económico muy específico. Es básicamente como un popurrí de cosas que se presentan a la hora de hacer investigaciones empíricas. ¿Okay? O sea, no es un tema teórico, es un tema más práctico esta presentación. ¿Okay? Por ejemplo, la escala de datos sobre los estadísticos mínimos cuadrados ordinarios. Ya algo habíamos visto de eso. ¿Okay? Ya hemos visto que podíamos cambiar el tema de las unidades de medida, no transformarlo, ¿no? Sino dividir o multiplicar por constantes. Ya habíamos visto eso y ya habíamos dicho que eso cambiaba un poquito la interpretación de las vetas. Ok, pero la pregunta que a uno le surge es, bueno, esto es un repaso rápido, digamos, de que si multiplicamos y por una constante, las betas se multiplican por esa constante.
Si multiplicamos X por esa constante, entonces el beta se divide por esa constante, y si dividimos a ese regresor por una constante, beta se multiplica por esa constante. ¿Okay? Hasta ahí no hay ningún misterio. Supongo que ustedes tienen una regresión simple, y entonces tenemos esta nueva variable, o sea, estamos transformando estas dos variables, multiplicándolas por constantes, y básicamente entonces el beta 0 me queda C0 por ese beta 0, y este beta 1 me queda multiplicado por este C1, que viene de aquí, dividido en C1. O sea, no es súper complicado, ¿okay? La estimación que estamos haciendo. Ahora, la pregunta que a uno le surge, ya que hemos cubierto el tema de estadística de inferencia en mínimos cuadrados ordinarios, es qué pasa con errores estándar, estadísticos T, F, intervalo de contexto. O sea, qué pasa con todas estas cosas, todas estas herramientas inferenciales, si cambiamos la escala de los datos. Nada, o sea, no debería pasar nada. Eso es un poco lógico, ¿no? O sea, sería raro que pase algo, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que lo vamos a ver con un ejercicio simple. Supongamos que tenemos peso al nacer, cigarrillos e ingreso de la familia. Y supongan que ustedes dicen, bueno, eso está en onzas, por ejemplo. Y bueno, si es, pues, a menos que uno esté en Estados Unidos. Onzas puede sonar un poco raro. A la gente le puede parecer raro medirlo en onzas. Y también tenemos, por ejemplo, el número de cigarrillos, ¿okay? Que es un poco raro, ¿no? Puede ser que nosotros nos querramos exactamente el número de cigarrillos. Vamos a ver cuál es la alternativa. Y esto es ingreso familiar anual, ¿no? Supongamos que ustedes dicen, no, esto yo lo quiero medir en otra medida, por ejemplo, y quiero, en vez de tener el número de cigarrillos, quiero tener el número de cajas de cigarrillos. Y una caja de cigarrillos tiene 20 cigarrillos. Dividirlo en 16 para tenerlo en libras, solamente a los efectos de la claridad, ¿no? Vamos a verlo acá en Beer Weight. Esto ya lo tengo abierto, esta base de datos, y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con este Beer Weight. Muy bien, entonces vamos a hacer estas regresiones. Beer Weight ya lo tengo acá, cargado, Beer Weight. Entonces, supongo que ustedes dicen, voy a correr reg, Beer Weight, y ustedes dicen, ok, entonces hago Beer Weight y lo regreso en SIX, como les había mostrado recién, y FAMIC. Supongo que ustedes corren eso. No hay problema, digamos, si fíjense, da menos 46.9, pero eso está en onzas, ¿visto? Entonces alguien puede decir, bueno, esto es el efecto de un cigarrillo adicional, es estadísticamente significativo. Entonces tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el peso al nacer. Ok, pero una cosa que a uno le puede interesar es tenerlo en libras, ¿okay? Por eso dividirlo en 16, lo podemos mostrar rápidamente. No se puede hacer, pero tienen que saber que esto es dividido en 16. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es tenerlo en libras. Entonces puedo tener LBS, Beer Weight, pero LBS. Podemos cambiar la variable dependiente. Pero la variable dependiente es simplemente la misma variable esta, pero dividida en 16. Y fíjense que estos coeficientes ahora se achicaron. Y dice, no, lo que ocurre es que como estoy cambiando a la variable dependiente, que esto obviamente se va a reducir. ¿Ok? Pero fíjense que es interesante que los estadísticos ustedes no han cambiado. No han cambiado. Entonces fíjense que yo lo que puedo hacer rápidamente es darme cuenta que esto, copy, lo pone display, este número dividido en 16. Fíjense que me da exactamente el mismo número ¿okay? O sea que en términos, digamos, entonces se sigue cumpliendo lo que teníamos antes, que básicamente los coeficientes van a cambiar de magnitud de acuerdo a las constantes por las que multipliquemos o dividamos la variable es dependiente o independiente. Pero en términos de inferencia, no, es la misma cosa. Obviamente se van a intercambiar los intervalos de confianza, eso es medio obvio, ¿no? Pero eso tiene que ver porque el parámetro es diferente. O sea, pero en términos de significancia estadística y p-value y estadístico T, eso es diferente. Eso es lo mismo, ¿ok? Es la misma historia. Bueno, supongan entonces ustedes, como les decía acá en la presentación,
que ustedes digan, bueno, pero supongan que en vez de que a mí me interese el número de cigarrillos, a mí me interese la caja de cigarrillos, que es packs. Sí, se puede. Vamos a ir acá. O sea, voy a correr la misma regresión, pues simplemente por un efecto de no confundir, voy a poner packs acá. Una vez que tenemos packs, fíjense que es interesante que, de nuevo, en términos de inferencia es la misma historia. Es la misma historia. Tiene que serlo así, ¿no? Tiene que serlo así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, este 9.2681, fíjense, es esto multiplicado por 5.06, esto es el número de cigarrillos que la persona fuma. 9. Menos, y este es menos 9. Per weight, pero no, creo que packs, creo que no es 10, o es 20, creo que es 20, perdón, por eso no estaba dando. Entonces display, no es 10, es 20, perdón. Entonces tengo el coeficiente acá, y esto es multiplicado por 20, ¿okay? Me da el mismo número. Pero de nuevo, en términos inferenciales es lo mismo. Entonces, volvemos, o sea, entonces no vamos a cambiar entonces los resultados inferenciales multiplicando o dividiendo por constantes. Ese es el mensaje de esto. Entonces, no vale la pena. O sea, todo se va a mantener igual, digamos. De hecho, fíjense, R cuadrado, F, o sea, todo es lo mismo. O sea, lo que están cambiando son los betas simplemente por las cosas que estamos haciendo. Entonces, es la misma historia. O sea, estamos contando en esencia la misma historia. Entonces, básicamente, si rescalamos las variables, no es un propósito técnico, es para simplemente mostrar un poco mejor los resultados, pero en términos inferenciales la misma historia. Ahora esto puede ser interesante. Esto es bien interesante, esto de los coeficientes estandarizados, ¿ok? Vamos a hablar de estos coeficientes estandarizados. Ciertas variables tienen unidades de medida que a veces son difíciles de interpretar, ¿ok? Entonces, lo que se hace es estandarizarlo. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, el ejemplo más claro es desempeño académico. Por eso esto de los coeficientes estandarizados se utiliza mucho en economía de la educación. O sea, básicamente cuando la gente está tratando de explicar el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, básicamente, digamos, lo que ocurre es que el desempeño académico se mide de formas muy diferentes a través de diferentes países, o entre colegios, o entre instituciones. Entonces, por ejemplo, hay algunos que pueden medir de 1 a 10, o de 0 a 5, o de 0 a 100. Entonces, es medio enredado, digamos, ¿ok? Entonces, la idea, digamos, es decir, bueno, lo que podemos hacer es medir todas las variables como cambios en desviaciones estándar. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa eso? Vamos a ver. Esto, como les digo, eso se usa mucho en la economía de la educación. O sea, lo que se hace es estandarizar todas las variables. O sea, lo que ya hemos visto, digamos, al principio de la clase, que es en esencia restarle su media y dividirla en su desviación estándar. Veamos por qué la gente quiere hacer eso. ¿Qué produce en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios hacer ese tipo de cosas? Eso se llama puntaje Z. Puntaje Z. Entonces, básicamente tenemos la regresión original. Supongan que ustedes tienen ahí la regresión original. O sea, esto ya es regresando la variable dependiente y acá tienen la estimación de cada uno de los beta y al final tienen aquí los residuos. Ahí no hay mucho misterio. Entonces, obviamente, saben que esto tiene media muestral 0. O sea, eso ya lo deberían saber. Si no se acuerdan, les toca repasar. ¿Okay? Entonces, básicamente, si restamos a esto la media muestral, obviamente no aparece U barra acá, porque sencillamente no es 0. Entonces, por eso no está ahí. Pero le podemos restar acá a las medias muestrales a todas estas cosas. ¿Okay? Le podemos restar a esto todas las cosas. Le podemos restar a esto su media. Y obviamente esto es una constante, ¿no? Entonces obviamente también desaparece. La media de una constante es la constante, entonces que desaparece. Pero por eso esto ya no tiene intercepto. Entonces, y ahora lo que podemos escribir también es la desviación estándar muestral de Y, de X1, de X2, de X3, hasta XK. ¿Okay?
Entonces podemos escribir algo como esto. Entonces lo que podemos escribir, simplemente a los efectos de que algebraicamente tenga sentido esto, es multiplicar y dividir. Fíjense, estoy multiplicando y dividiendo cada una de estas variables. Básicamente se está dividiendo todo en sigma y sombrero, ¿ok? Esta es la muestral, ¿ok? Lo estoy dividiendo todo en la muestral, ¿ok? Y lo estoy multiplicando y dividiendo por la desviación estándar de cada una de las variables, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Habiendo hecho eso, tenemos todas estas variables, esta nueva regresión, ¿ok? Y porque a uno le puede interesar esta regresión y no la original. Veamos por qué, ¿ok? Veamos por qué. Pero tenemos esta nueva regresión que se ve un poquito rara, ¿ok? En donde básicamente lo que estamos haciendo, fíjense, es la variable que está a la izquierda, la variable dependiente, le estamos restando su media muestral y su desviación estándar. Y cada una de estas variables también se le está restando su desviación estándar muestral y dividiendo por su desviación estándar muestral y su media muestral. Y eso lo estamos haciendo por cada uno de los regresores. Entonces, esto tenemos nuevos coeficientes. Eso es en esencia lo que está pasando. Ahora, en vez de esto, tenemos esto. ¿Okay? Entonces, en vez de tener la regresión original, lo estamos complicando un poquitito más, no es mucho más complicado, es un poquitito más. Ok, entonces hacemos eso, fíjense. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo en realidad? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es utilizando una variable que sería z y 1, ¿okay? Y estamos obteniendo, no es un beta, para simplemente a los efectos de que quede más claro, es B1, ¿ok? Para que quede más claro. Entonces básicamente estamos corriendo una nueva regresión en donde estamos utilizando diferentes variables, dependientes e independientes. Entonces, o bueno, obviamente esto no tiene intercepto porque habíamos dicho. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, en ambos casos es la misma cosa. Entonces, básicamente lo podemos reescribir sin intercepto, digamos, a esta historia. Y nos queda, obviamente, esto que no nos va a molestar, lo que nos importa es qué pasa con estas betas, qué significan estas B, no, ni siquiera beta, B, ¿ok? B. Donde, por ejemplo, tenemos esta variable, este regresor y esta estimación. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Y uno dice, ok, ¿para qué me sirve eso? Eso se llaman coeficientes estandarizados, ¿ok? Coeficiente beta. A mí no me gusta la palabra de coeficiente beta porque me parece que se confunde con el beta y no es un beta, no sé, es un enredo. Yo prefiero directamente llamarles B, ¿ok? Entonces, hecho eso, ok, o coeficiente estandarizado, me parece más sencillo. Entonces tengo los puntajes Z y tengo las estimaciones B, que son las que estoy estimando. Entonces ¿cuál es la interpretación de estos coeficientes? ¿Por qué a la gente les parece interesante? ¿Por qué es interesante verlos en términos de desviaciones estándar? Porque básicamente lo que dice es, si es que se incrementa en una desviación estándar, entonces Y sombrero cambia en beta 1 sombrero desviaciones estándar. O sea, todo está medido en desviaciones estándar. Eso es lo que a la gente le gusta. O sea, básicamente esto lo estamos midiendo a todo en términos de desviaciones estándar, en vez de tener que andar lidiando con las unidades de medida originales de las variables. Es medio parecido cuando uno pone todo en logs. Bueno, acá solamente que no es en logs, sino que lo estamos estandarizando a todas las variables para que todo esté medido en número de desviaciones estándar. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Obviamente. Y como todas las variables están medidas en la misma unidad, entonces comparar los coeficientes es mucho más relevante. ¿Okay? Porque ahora sí podemos leer directamente esa beta, la beta que tenga, el B, porque ni siquiera es beta en este momento, de mayor magnitud sí puede interpretarse como el más relevante, o sea, el de mayor impacto, porque recuerden que cuando estamos teniendo que lidiar con las unidades de medida, eso no es tan así. O sea, nos toca andar pensando en qué está medido Y y en qué están medidas cada una de las X, ¿ok? Porque es un cambio en una unidad de X como puede afectar su ceteris paribus un cambio en una unidad, un cambio en Y, no en una unidad. Entonces, un cambio en X versus lo que va a producir en Y, ¿ok? Importante, independientemente de que estemos usando la variable estandarizada o no, eso no afecta a la significancia estadística, o sea, ese es el otro gran resultado de esto. O sea, a pesar de que hicimos todo este proceso, estadísticamente hablando, se puede demostrar el porqué, pero no lo veo indispensable.
se puede demostrar de que nos va a dar la misma significancia estadística. Entonces, básicamente, si con la variable no estandarizada teníamos significancia estadística, acá también vamos a tener significancia estadística. Entonces, los t estadísticos van a ser los mismos, el s va a ser el mismo, o sea, todo va a ser igual. Vamos a verlo rápidamente con esta base de datos, muy sencilla, muy sencilla. Y voy a mostrarles cómo se hace este tipo de cosas en Stats y qué es lo que ocurre. Yo ya tengo cargada esta base de datos. Aquí. Okay, vamos a cargarlo acá. Lo cargamos. Listo. Una vez cargamos esto, fíjense, entonces tenemos hprice2 y esta es la descripción. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer en este caso? Estamos queriendo explicar el precio mediano de casas, ¿okay?, en función de diferentes indicadores, ¿no? Y lo que me gusta de esta base, esto lo entretenido, esto de Woolrich, ¿okay?, esto está medido en dólares. En cambio, esta es algún tipo de medida de contaminación, partes por cada 100 metros, debe ser como partículas, digamos, en el aire. Y claro, toca entender bien qué significa esta variable, digamos, para entender el tema de las... qué significa un cambio en una unidad en esta variable, quién sabe. Crímenes cometidos per cápita, esto también habría que investigar cómo está construida esta variable. O el número promedio de cuartos en la casa, distancia a 5 centros de empleo. Y esto es una medida de calidad de las escuelas que están cercanas. Entonces, fíjense, es interesante porque acá son todas estas variables, ¿okay?, están medidas en cosas extremadamente diferentes. O sea, por eso este es un buen ejemplo. Entonces, andar evaluando el beta que nos resulte de cada una de estas variables no es tan fácil. Entonces, una posibilidad puede ser estandarizarlo. Entonces, vamos a mostrar las dos cosas. Entonces, ¿cómo uno genera la variable estandarizada utilizando este comando egen? ¿Egen qué es? Egen, si lo quieren ver rápidamente, help egen. En vez de gen, es un tipo de extensión de gen, digamos, básicamente extensión a generate, que básicamente lo que hace es generar variables, pero con ciertas operaciones. Esto es al interior de Stata, lo pueden leer bien al help, todas las opciones que tiene esto, es bastante completo. ¿Ok? Entre esas tantas opciones que podemos realizar, lo que podemos hacer es estandarizar. ¿Okay? Entonces acá le estoy diciendo, genéreme una variable nueva que se llama zPrice, que básicamente estandarice la variable price. O sea, básicamente le está haciendo lo que nosotros queremos, prestándole la media muestral y dividiéndolo en su división estándar muestral. Eso es en esencia lo que está haciendo. ¿Okay? Y lo está haciendo para cada una de las variables, ¿no? Lógicamente. Entonces fíjense que vamos a hacer las dos pruebas. Entonces fíjense que acá, recuerden que esto está medido en dólares, entonces esto nos está diciendo que en un aumento más de una unidad de las partículas en el aire me va a bajar en $2.700 el valor de la casa. Y uno dice, bueno, pues yo no sé si eso es mucho o eso es poco, no tengo ni idea, digamos. O sea, y lo mismo pasa con el crimen o los cuartos. En términos de direcciones, más o menos da lo que uno esperaría, ¿no? O sea, uno esperaría que el crimen que la contaminación, tenga un efecto negativo, igual que el crimen, que si la casa es más grande valga más. O sea, si la distancia, esto es una distancia a centros de empleo, ¿okay? Entonces obviamente cuanto más cerca, entonces el valor es más pequeño, más tiene que valer la casa. Entonces hay que tener cuidado con eso de la interpretación de esto. Ahora, claro, todo esto está medido en cosas muy diferentes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de cada una de estas cosas. Pero fíjense, y da todo estadísticamente significativo, pero puede costarnos un poco el tema de la interpretación. Ok, entonces una posibilidad es decir, bueno, estandaricemos todo. ¿Ok? Y fíjense que es súper interesante. Fíjense, acabamos de estandarizar todo, dependientes e independientes. Y fíjense
que da exactamente lo que nos dice la teoría, ¿no? Nos dice que en términos diferenciales no va a cambiar nada. Y efectivamente eso es lo que ocurre. O sea, cada una de las variables que era estadísticamente significativa tiene exactamente el mismo nivel de significancia que antes. Eso no cambió para nada. Lo que cambia es esto. Lo que cambia es esto, los coeficientes, ¿no? Fíjense, los coeficientes no tienen nada que ver. Tienen nada que ver. Pero ahora a la gente sí le puede gustar más esto, vamos a presentarlo así, simplemente porque ahora yo sí puedo decir, por ejemplo, un aumento en una desviación estándar en la contaminación me va a bajar 0.34 desviaciones estándar el precio de las casas, el precio mediano de las casas. Y eso puede ser interesante en sí mismo, ¿no? O sea, eso puede ser bien interesante porque uno dice, bueno, entonces eso lo puedo leer más fácil, ¿ok? Pasa que hay que entender que todo esto está medido en desviaciones estándar, ¿ok? Desviaciones estándar en el precio, ¿no? Y por eso es que también puede ser interesante, porque uno dice, mire, si lo pienso así, puedo comparar la magnitud de este coeficiente contra la magnitud de este coeficiente porque está todo en desviaciones estándar. Entonces fíjense que si uno se podría ver en términos absolutos, digamos, evidentemente lo que genera el mayor incremento en el número de desviaciones estándar es el número de cuartos. O sea, básicamente tener un cuarto más en esa hogar, ¿ok? Genera, o predice, digamos, o sea, ceteris paribus, esta regresión, un aumento en 0.51 desviaciones estándar, ¿ok? Cosa que a veces no es tan obvio acá. Bueno, acá la magnitud es bastante grande, digamos, pero no necesariamente podemos interpretar esto de forma directa. Siempre hay que tener bastante cuidado, porque no sabemos las unidades de medida. En este caso, en cambio, acá sí tenemos mucho más argumentos para decir cuál es el más importante en términos de magnitudes. Entonces, esto sirve bastante, para facilitar la interpretación de la magnitud y la importancia de cada una de las variables que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, esa es una posibilidad y, como les digo, eso se usa mucho en economía de la ecuación, pero hay otros escenarios donde la gente, si es que las unidades de medida están muy enredadas, puede ser útil utilizar este instrumento, y además hay muchos papers que lo hacen. ¿Okay? Entonces toca estar bien familiarizado con este tipo de cosas. Continuemos. Entonces, tenemos más sobre las funciones logarítmicas. Habíamos dicho que ya podíamos decir que se puede usar log nivel, o log, digamos, y podemos interpretar eso como una semi-elasticidad. Nos vamos a concentrar sobre ese caso, en este caso. Aquí. Cuando tenemos log nivel hay que tener un poquito de cuidado, digamos, en algunos escenarios, porque nos puede pasar, yo lo he visto en algunos trabajos. Si el beta es estimado en una log nivel un poquito grande, entonces hay que tener un poco de cuidado. ¿Okay? Básicamente toca utilizar esta expresión. Vamos a ver por qué. Básicamente, si por ejemplo el beta que obtenemos de una log nivel es como, qué sé yo, 0.4, 0.5, una cosa así, tenemos que utilizar esta expresión antes de hacer la interpretación del cambio en Y. ¿Okay? O sea, eso no significa que reportar el método esté mal. O sea, podemos poder mostrarlo, pero hay que tener cuidado para hablar del cambio exacto porcentual en Y. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente, si, por ejemplo, pues supongamos que ustedes tienen un beta de 0.04 y ustedes lo multiplican por 100, entonces dicen, no, mire, por ejemplo, una ecuación de Mincer, y que ustedes digan, un año más de educación predice un aumento de 4% en el salario promedio. ¿Ok? Y bueno, fíjense que si ustedes utilizan lo que se llama esta aproximación exacta, me da 4.1. O sea, de 4% a 4.1 no es súper grave. Uno debería usar siempre la exacta, lo cedo. Pero en general uno no va a ser tan grave, digamos. En general la gente, nadie le va a pegar mucho a uno por hacer eso. Pero fíjense, a medida que va subiendo a 8, si da 0.08 debería ser 8.3. Ahí ya no es lo mismo. Y empieza 0.12, 12.7, 16, 17.4, 0.20, 22.1. Entonces, lo que se van dando cuenta ustedes acá, que a medida que las magnitudes van dando cada vez más grandes, las brechas, digamos, sí se empiezan a volver fuertes.
Por ejemplo, cuando ya tienen en punto 52, en realidad con la aproximación exacta le da 68. Entonces, fíjense que a ustedes les da punto 52 en la estimación, les está indicando un aumento en Y del 68.2, no del 52. O sea, hay una diferencia muy grande ya en ese nivel. Entonces, básicamente, mi sugerencia personal, digamos, creo que el grueso de los otros especialistas estaría de acuerdo, en que cuando ya se pasa de punto 10 aproximadamente, a uno ya sí le toca por pura precaución utilizar la aproximación exacta para no meter la pata. Y lo mismo va a pasar con los valores negativos, ¿no? Que es lo que tengo acá a la izquierda. Fíjense, acá yo tengo menos 0.04, te da menos 3.9, no es tan grave, pero pasa lo mismo que al otro lado, digamos. A medida que vamos con valores negativos y más alejados de cero, ¿okay? Entonces vamos menos 0.40, menos 0.52, solamente que en sentido inverso. O sea, acá básicamente estamos sobreestimando los efectos negativos, ¿ok? Entonces básicamente, por ejemplo, si nos da 0.60 es una reducción no de 60%, sino de 45.1%. Entonces esos son los cuidados que uno le toca tener. O sea, no podemos simplemente multiplicar por 100 entonces ya en esos valores. Y pasa lo mismo que recién. Si ustedes ya se pasan de menos 0.010, menos 0.10 o menos 0.10, ya yo también recomendaría utilizar la exacta. O sea, porque se darán cuenta que ya en ese punto ya las cosas se empieza a ver más o menos una brecha. No es súper grave, pero sí la hay, y yo no digo, bueno, pero y al final ya utilizar esta fórmula no es súper costoso, ¿no? Creo que la gente simplemente uno le puede explicar rápidamente, si es que la gente no lo tiene presente, ponérselo incluso como una nota al pie, estoy utilizando la aproximación exacta, simplemente para que la gente no le parezca tan exótico, digamos, o la diferencia entre lo que uno ponga en el texto y lo que uno ponga en las tablas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿okay? Obviamente, adicional a eso, digamos, esa es la advertencia en términos de hacer una log nivel. Pero tomarle log a la variable dependiente, fíjense que esto es log de y, ¿no? Log de y. Hay que tener un poco de cuidado con lo que estoy poniendo ahí. No es casual, digamos, escribir log de y o log de x o log de qué. ¿Okay? Por ejemplo, si log de y es mayor a 0, eso es lo clave, ya lo hemos visto antes, y vamos a usar log de y, es más probable que los supuestos del modelo lineal clásico se cumplan. Por ejemplo, y puede tener una distribución condicional heteroscésica o asimétrica. Por ejemplo, el ingreso, si ustedes toman el log del ingreso, si ustedes toman el log del ingreso, se ve mucho mejor comportado, digamos, en términos de simetría, se ve mucho más simétrico, y mucho menos heterocedático, digamos, una variable como el ingreso. También reduce el rango de y, ¿okay? Haciendo que los estimadores sean menos vulnerables a valores aberrantes o outliers. A veces a la gente le gusta mucho eso, porque básicamente los valores aberrantes nos cegan las estimaciones. Ya quizás si les queda la duda, digamos, podemos verlo en clase de por qué. Porque es que los valores muy grandes o muy pequeños pueden generar mucho ruido en las estimaciones del mínimo cuadrado ordinario. Entonces tomarle log, a veces eso ayuda bastante, digamos, a reducir un poquito el rango y tener algo un poco mejor comportado. Pero ¿cuál es la regla entonces para tomar variables en logs? Si está medido en unidades monetarias, se usa logs. ¿Okay? Si está medido en años, como educación y experiencia, no se usa logs. ¿Okay? Y obviamente, si está medido en un porcentaje, se usa no log, pero lo que habíamos dicho la otra vez. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación porque puede haber un tema de cambio en un punto porcentual versus un cambio porcentual. ¿Ok? Eso lo podemos ver después, pero básicamente tiene que ver con, no es lo mismo hablar de 10% a 12%, entonces son 2 puntos porcentuales, pero eso también significa 20% de aumento. Entonces hay que tener un poco cuidado si uno va a usar logs en porcentajes. Y bueno, y otra cosa que habría que agregar acá, no lo tengo ahí, pero ahora pensándolo en voz alta puede ser súper relevante, es el tema de si la variable toma valores iguales a 0 o negativos. En esos escenarios no es buena idea, no es buena idea, eso es lo que está acá. ¿Okay? No se puede usar
log para variables igual a 0 negativo. Entonces no es muy recomendado, por ejemplo, si la variable toma valores positivo y negativo, no es buena idea tomar log porque vamos a perder observaciones, básicamente. Cuando tenemos pocos casos de valores de valores con cero, se puede usar log de 1 más y. A esto la gente medio que no le gusta demasiado, pero es una posibilidad. ¿Okay? Si queremos hacer predicciones, obviamente, predecir log de y es un poquito más difícil que predecir y. O sea, a veces a la gente no le gusta eso. Depende del escenario, digamos, o sea, depende del escenario. Yo no creo que sea el fin del mundo, pero claro, ¿qué es lo que ocurre si utilizamos log de y? Log de y, como dijimos recién, reduce un poquito el rango, entonces hace que sea mucho menos, varíe mucho menos, entonces uno necesita variación en la variable dependiente para poderla predecir un poco mejor. O sea, que fluctúe, digamos. Si no fluctúa nada, es difícil, porque o sea, no tenemos muchos elementos, digamos, para predecirla. Tampoco es correcto comparar el r cuadrado de log de y versus usando solo y, porque básicamente son variables diferentes, ¿no? O sea, entonces no vayan a hacer eso que de elegir una regresión porque se usa log de y simplemente porque el r cuadrado subió o bajó. O sea, ya hemos dicho que el r cuadrado en general no es buena idea usarlo, ¿no? De hecho voy a aprovechar en este momento, en vez de que diga R2, les voy a poner acá rápidamente el r cuadrado, ¿ok? Que no es muy difícil. Ponemos acá y le pongo r cuadrado. Que claro que no es un R2 así casual, sino r cuadrado. Listo. Bien, hecho eso. Bien, entonces con eso está bien, digamos, si quieren, después podemos volver a este punto, digamos, porque log es muy usado. Ahora bien, hablemos de los modelos con términos cuadráticos, digamos, y por qué uno los pone, digamos, estos modelos con términos cuadráticos. Hay muchas razones, vamos a mostrar algunas de ellas, de por qué a la gente le puede parecer interesante hacer esto de los términos cuadráticos. O sea, te recuerden que términos cuadráticos significa que le estamos poniendo x al cuadrado. Obviamente, lo que ya hemos dicho antes, o sea, también podemos agregar x al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, ok. Pero por ahora nos concentremos exclusivamente en agregarle términos cuadráticos. Vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que tener claro es que beta 1 sombrero ya no tiene una interpretación parcial, o sea, ya no lo podemos leer solito, ¿no? Porque lo que habíamos dicho, ahora beta 1, ¿ok? Ya no lo puedo ver aislado si lo quiero evaluar un efecto parcial en X, ¿ok? Sino que tengo que ver también en qué nivel estoy de X estoy, ¿no? Eso es, de nuevo, eso es matemática secundaria, eso es la forma cuadrática que uno ve en matemática secundaria, entonces uno no tiene que perder nada de eso, ¿ok? O sea, ahora lo que estamos queriendo ver si el efecto parcial de X en Y ahora depende de beta 1, beta 2 y X. O sea, ahora ya el efecto parcial no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora va a depender también de estas dos cosas que tengo acá al lado derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahora va a depender de tres elementos, no de uno solo. Y ustedes dirán, uy, pero ¿para qué me estoy complicando así, digamos? Puede que eso puede ser muy interesante, digamos, porque nos puede importar exactamente qué signos de beta 1 sombrero y beta 2 sombrero tenemos. Esa es la idea, ¿no? O sea, si no, no haríamos, no nos complicaríamos tanto si no estuviéramos interesados en eso, ¿ok? Entonces veamos, por ejemplo, digamos, supongamos que tenemos beta 1 sombrero y beta 2 sombrero. Supongamos que beta 1 sea mayor a 0, recuerden, esto es forma cuadrática, y esto es beta 2 menor a 0. ¿Eso qué significa? Que voy a tener una cosa que se llama cóncava hacia abajo, ¿ok? Eso viene de cálculo, ¿no? Viene de cálculo. Entonces, una cosa es que me dé así, como lo estoy viendo, o que me dé así, cóncava, que se dice hacia arriba, ¿ok? Entonces, esto es menor a 0 y esto es mayor a 0, ¿ok? Mayor a 0, menor a 0. O sea, esto es depende cuál es el beta 2, si nos da cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Y por qué nos puede parecer interesante eso? Porque lo que nos puede parecer interesante es el tema del famoso valor crítico. O sea, lo que nos puede importar en qué punto esto cambia de un lado para el otro. Eso es lo que nos puede importar. Porque puede ser que nuestra intuición o algún modelo económico o matemático o teoría
digan que hay una relación de este tipo entre Y y X. Nos pueden decir, no, mire, es que en algún punto puede ser que para ciertos valores de X la relación es negativa, para ciertos valores la relación es positiva. Y bueno, y uno puede estar súper interesado en dónde es el cambio del signo, ¿no? Y lo que nos dice la matemática nos dice que si eso es cierto, entonces eso va a estar dado por el valor crítico, básicamente, donde ese efecto parcial se vuelve a cero, que lo podemos calcular así, ¿no? O sea, no es súper complicado, lo que hacemos es esto que tengo acá, voy a volver simplemente esto igual a cero, ¿no? Entonces ahí va a estar ese valor crítico que nosotros podemos estar súper interesados, ¿no? Por ejemplo, supongamos, la teoría nos dice, y por eso ustedes estudian micro, todos los economistas estudiamos micro, porque hablamos de, por ejemplo, de costos medios, ¿no? Y podemos escribir eso como CME, costo medio. Y tenemos la cantidad de producción. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría micro? Nos dice que hay un valor crítico que podemos calcular, digamos, en donde está beta 1 sombrero dividido en 2 beta 2 sombrero. Ok. Y la que queremos ver es lo que se llama escala mínima eficiente. ¿Okay? Podremos estar interesados en calcular la escala mínima eficiente, por ejemplo, de una industria. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos queriendo captar acá? Lo que podemos decir es, no, mire, lo que pasa es que hay muchas industrias donde aumenta el tamaño de la firma, esto sería el tamaño de la producción o el tamaño de la firma, los costos medios van a ir cayendo simplemente porque uno va volviéndose cada vez más eficiente. Entonces uno va dividiendo mejor el trabajo, uno básicamente va logrando bajar los costos, digamos, a medida que aumenta aumenta el tamaño de la firma. Pero hay algún punto, digamos, en donde ya eso no es cierto, digamos, o sea, donde básicamente ya seguir ampliando ya no tiene sentido porque los costos empiezan a subir, ¿ok? Puede ser que ya tenga demasiados empleados o el tamaño de la fábrica es demasiado grande. Entonces ya no vale la pena expandirme porque básicamente ya en ese punto los costos empiezan a subir. Entonces, en una industria puede ser bien interesante hacer este cálculo. Entonces yo tengo muchos datos de costos medios de diferentes firmas y puedo tratar de calcular en esa industria dónde es que los costos medios se minimizan. Entonces, claro, ¿y eso en qué sentido me sirve, digamos? Eso es para los que les gusta organización industrial. Si la escala mínima y eficiente es pequeña, entonces yo sé que lo que va a ocurrir es que voy a tener un montón de firmas chiquititas en ese mercado, porque básicamente es el tamaño eficiente, o sea, son cosas muy chiquitas, pueden ser un montón de almacenes muy chiquititos que venden cosas muy peculiares y ya, entonces esa es la escala mínima y eficiente, cada uno vende cosas muy chiquitas, muy peculiares y ya. O lo que se conocen a veces como monopolios naturales u oligopolios, puede ser que tenga una escala mínima muy grande, digamos. Entonces puede ser el caso que es un poco conocido, es el tema de las AFP, en donde la AFP, si uno piensa la administradora de fondos de pensiones, básicamente a ella le sirve mucho más tener la máxima cantidad de empleados. ¿Por qué? Por la sencilla razón, que al tener muchos afiliados, eso entonces la administración del fondo es la misma, simplemente que al tener más afiliados yo tengo más fondos y lo administro, pero a la persona que gestiona eso pues necesita contratar un par de personas más, pero en general los costos siguen cayendo. Por eso los mercados de AFP son tan oligopólicos, hay unos pocos competidores, digamos, porque meterse en ese mercado es muy complicado porque me toca empezar desde muy chiquito, ¿no? Entonces esos mercados ya empiezan muy grandes. Y eso pasa en muchos mercados, digamos, donde básicamente entrar a competir es complejo porque básicamente me toca iniciar con un tamaño de firma muy grande. Entonces eso es complejo. Entonces, eso lo puedo tratar de estimar con este tipo de estimaciones. Eso puede ser bien interesante en términos de política pública o resultados científicos y demás. Entonces, puede ser bien interesante encontrar eso. Hay otra cosa, digamos, muy conectada con el tema este de los términos cuadráticos, que es el tema de los términos de interacción, ¿ok? Porque claro, nada impide que lo que queremos hacer no es elevarlo al cuadrado, sino que podemos decir, no, a mí me parece que este efecto parcial de la variable que a mí me interesa depende de alguna otra variable, ¿ok? Y eso se puede con una regresión, ¿no? Por ejemplo, puedo suponer una cosa simple en donde yo diga, bueno, me parece que el precio de una casa
depende de los metros cuadrados construidos, el número de cuartos que esa casa tiene, pero puedo hacer lo que se llama un término de interacciones, esto que tengo aquí. ¿Y por qué eso me puede parecer interesante, no? Bueno, porque básicamente ahora lo que yo voy a pensar es que quizás ese, por ejemplo, el número de cuartos, acá los cuartos me agregan más o me agregan más valor quizás según la cantidad de metros cuadrados cubiertos. Eso puede tener sentido, porque alguien que sabe de evaluación de hogares puede decir, ah, no, lo que pasa es que no es lo mismo tener un cuarto más en una cosa de 50 metros cuadrados cubiertos que en una casa de 200 metros cuadrados cubiertos. O sea, nada que ver. O sea, ese cuarto adicional, ¿no? O sea, en una casa mucho más grande, puede ser más crítico, digamos. O sea, en cambio, si el cuarto es súper chiquitito, quizás incluso el efecto hasta puede ser en el contrario, porque dice, no, usted está separando un espacio muy pequeño en más partes, digamos. O sea, entonces en una de esas el efecto es el contrario, el que uno esperaría. Entonces, eso se llama efecto interacción, entonces. ¿Ok? El efecto interacción. ¿Ok? Pues se puede, pasa que rápidamente uno se da cuenta acá que ahora eso complica el análisis, porque ahora ya no tengo que ver solo beta 1, sino que me toca ver beta 2 y además me toca ver en qué nivel de M2 en este caso tengo. Eso es enredado, Veamos rápidamente en esta base de datos de Atenta. Veamos rápidamente cómo funciona eso. La base de datos Atenta. Lo que vamos a hacer en esta base de datos, la voy a abrir enseguida, vamos a abrir esta base de datos y lo que vamos a hacer es estimar de attendance rate. O sea, esto es el desempeño que tiene el estudiante, digamos, en una clase, digamos, y esto es haber ido a clase. Esto es vamos a verlo rápidamente, que es cada una de estas variables y qué significa. ¿Okay? Lo vamos a hacer bien rápido y lo vemos cómo se ve en Stata, y con eso creo que vamos cerrando por ahí. Entonces vamos a poner attendance rate, ATT, attend. ¿Okay? Listo. Attendance rate, voy a poner acá. Listo, voy a correrlo todo y lo voy a ir explicando qué está pasando. Entonces vamos a hacer la descripción muy rápido. Y les voy a ir mostrando las herramientas que tiene Stata para hacer este tipo de análisis. Bueno, perfecto. Entonces fíjense, primero que nada, qué son las variables. Entonces esto fíjense que justo este es un ejemplo de economía de la educación. Entonces lo que estamos tratando de ver es el desempeño estandarizado del estudiante, ¿no? Como variable dependiente. Pero no estandarizamos en este escenario, no estamos estandarizando todo, sino solamente la variable dependiente. Esa es la única diferencia. Entonces solamente la variable dependiente está estandarizada. Eso es lo que vamos a hacer en este escenario. Hecho eso, lo que hacemos es decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a regresar contra el porcentaje de clases que ha ido en el semestre, claramente. O sea, entonces hay un número total de clases en el semestre y el estudiante puede elegir ir a unas cuantas o a todas. Entonces esto va a ser el porcentaje. Esto es básicamente el promedio acumulado previo a la clase, digamos, y este es el examen de ingreso, como si fuese el saber 11. Lo que vamos a hacer, como ya hemos hecho hasta el día de hoy, es hacer la regresión lineal, simple, y esto es lo que el grueso de la gente haría, simplemente ver y evaluar cada uno de estos betas en forma individual, y uno puede leer cada uno de estos betas. Esto es simplemente que ir a un 1% más de las clases. Este es el aumento en desviaciones estándar que tiene ir a una, o sea, lo que predice esto, ¿no? Ir a una clase más, es positivo y estadísticamente significativo, y obviamente el promedio previo, digamos, lógicamente es importante. Pero a la gente le puede importar hacer una interacción. Entonces, ¿cómo introducimos una interacción rápido en Stata? Es con este tipo de notación. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que esto de la variable esta es continua, por eso es C punto, continuous variable, eso es lo que le estoy diciendo a Stata, y estoy haciendo una variable continua con pre-GPA, o sea, previo al semestre, cuál es el promedio acumulado. Y lo estoy interactuando consigo mismo, eso es lo que estoy haciendo acá.
Y por eso el numeral. El numeral le está diciendo, multiplíqueme esta variable continua por esta variable continua. Vamos a ver un poco más adelante que uno puede lidiar con otro tipo de variables que no sean continuas. Ya vamos a ver cómo se maneja eso en Stata. Listo, entonces hecho eso, hacemos esto. Entonces fíjense, corre Stata sin ningún problema, lo corre sin inconveniente e interpreta correctamente que yo estoy haciendo eso. Esto es un término cuadrático entonces, de pre-GPA, ¿ok? Y puede haber argumentos o intuición que uno tenga, digamos, y que uno dice, no, en una de esas, para ciertos valores, esto es positivo, para ciertos valores esto es negativo. Fíjense que es interesante, porque básicamente más o menos nos está yendo en esa dirección, ¿no? Fíjense, esto nos está dando el beta 2, que vendría a ser en esta análisis que hicimos antes. Vamos acá, Entonces, básicamente, recuerden que si beta 2 es positivo, esto es cóncavo hacia acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que básicamente esto tiene un efecto negativo en una parte y después positivo en otra. ¿Okay? Y es estadísticamente significativo para los dos. ¿Qué puede estar pasando? Habría que ver exactamente qué puede estar pasando, por qué puede estar dando cóncavo, pero da claramente este coeficiente estadísticamente significativo. Entonces habría que pensar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pero básicamente nos está indicando un fenómeno como este, ¿no? Donde el desempeño en la clase es Y y el promedio acumulado, digamos, está acá. ¿Okay? Entonces, para ciertos niveles muy bajos de tu desempeño, básicamente tener más es negativo, pero para un punto, básicamente tener más desempeño previo me lo sube. Eso es lo que me está diciendo ahí. Por otro lado, puedo complicarme más, como lo habíamos dicho recién, puedo ponerle este término cuadrático, pero además agregarle estos términos de interacción. Y fíjense que acá ya puedo interactuarlo tanto la variable consigo misma, como la variable con otras variables. Fíjense que esto ya es bien enredado. Hacer un modelo como este es bien enredado, o sea, va a correr, ¿no? Lógicamente esto va a correr. Pero es bien enredado, porque ahora ya leer el efecto, por ejemplo, parcial de pre-GPA, fíjese que pre-GPA aparece aquí 2 veces y aparece aquí. Lo mismo que ACT ya aparece aquí y aquí. Entonces, todo el tiempo que tengo que estar alerta de todas esas historias. Y attendance rate ahora aparece acá y aparece acá. ¡Uah! Entonces, no es que no se pueda, yo le digo a todo el mundo, todo eso se puede y corre, como claramente Stata lo corre, pero toca interpretarlo bien. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno dice, bueno, si yo quiero ver si esto es estadísticamente significativo y esta interacción es estadísticamente significativa y quiero ver si son conjuntamente significativas, tengo que escribir algo como esto en Stata. Y Stata va a hacer una prueba S, como ya lo sabemos. ¿Okay? Y esto es estadísticamente significativo, o sea, conjuntamente significativo. Entonces fíjense que eso es importante porque esto sí me da significativo, pero esto no. Pero esto sí me está diciendo que conjuntamente son estadísticamente significativos. Y hay que tener mucho cuidado con estas interacciones también porque miren que acá yo tengo esta variable y acá tengo esta variable. Entonces, por construcción, obviamente tienen que estar correlacionadas, ¿no? Entonces, medio obvio que hay que tener un poquito de cuidado. No es tan obvio, la gente a veces se olvida de esas cosas. ¿Ok? Entonces, creo que lo otro que uno puede hacer es decir, bueno, eso por ese lado, y por el otro, da significativo, podemos decir, no, yo quiero ver el efecto parcial de, por ejemplo, de attendance rate, digamos, de attendance rate. Se puede, digamos, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque básicamente, ahora recuerden que estamos complicando bastante el modelo, básicamente estamos corriendo este modelo. ¿Ok? Y básicamente, si yo estoy evaluando el efecto parcial de attendance rate, fíjense que ahora va a depender de beta 1 sombrero, beta 6 sombrero, que es el término de la interacción acá, y el nivel de pre-GPA que estemos evaluando. O sea, es bien enredado. Y se puede, y Stata de hecho tiene herramientas para eso, pero uno es el que tiene que ser consciente de esto. Entonces, lo que yo le estoy diciendo acá a Stata, mire, calcúleme con este comando margins el efecto parcial de attendance rate a estos diferentes valores de pre-GPA, que va de 0.5 en incrementos de 0.5 hasta 4. Eso es lo que le estoy diciendo, que es el máximo valor que puede tomar pre-GPA. ¿Okay? Porque recuerden que allá en Estados Unidos el máximo valor es 4.0, no 5.0. ¿Okay? Entonces hacemos eso y nos hace una predicción de el efecto parcial con respecto a, esto es with respect to,
attendance rate, ¿ok? Y nos corre esto, y nos está mostrando a cada valor. Pasa que yo no sé por qué Stata lo han hecho así, deberían haberlo corregido ya en este punto, que esto es Stata 17, pero está hecho así. Que básicamente, fíjense que esto me toca a mí interpretarlo, no es a 1, no es attendance, no es a 1, eso es Average GPA 0.5, Average GPA 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3 y así sucesivamente. Eso es lo que uno lo tiene que leer. Entonces fíjense que es una cosa interesante porque me está calculando para cada valor de GPA cuál es el valor estimado. O sea, en esencia lo que está haciendo es una línea, digamos, en donde me está trazando, digamos, el efecto parcial para cada uno de estos valores, ¿okay? Y su intervalo de confianza respectivo, así lo podemos graficar si quisiéramos. Pero nos está diciendo que en esencia que para valores negativos, valores bajos, perdón, no negativos, porque son todos valores positivos acá, valores bajos, básicamente ir a la clase no tiene un efecto estadísticamente significativo, no se fija acá, empieza a tener efecto significativo como por aquí. Acá es marginalmente significativo, entonces nada, lo haríamos por acá. Entonces básicamente el pre-GPA a nivel de 2, que básicamente tenés allá como un 3.0, o sea, básicamente al menos a probar, al menos. Entonces ahí sí empieza a ser estadísticamente significativo, ¿ok? Entonces básicamente, en general, entonces, para los estudiantes que al menos le está yendo relativamente bien, digamos, que al menos aprueban las clases, me está diciendo que efectivamente tener un promedio más alto sí es importante, interactuado con la clase. O sea, que ir a los estudiantes que son buenos, que van a la clase y además son buenos, que vienen con un promedio bueno, en general les va mucho mejor en la clase, porque fíjense que todos estos coeficientes son positivos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo que esta regresión sí sencillita. Acá, o sea, hay unos valores negativos, pero en general no son estadísticamente no significativos. Entonces, en realidad, eso no importa tanto. Lo que no importa es que en general lo que son estadísticamente significativos. Entonces, estas cosas de interacción son bien interesantes, bien enriquecen bastante el análisis, pero como todo enriquecimiento también lo vuelve un poquito más complicado. O sea, no es que no se pueda, pero es un poco más complicado, un poquito más pesado de leer, ¿ok? Entonces hay que estar muy atentos a la hora de hacer ese tipo de análisis. Vamos a empezar, vamos a llegar hasta acá, me parece que hasta acá estamos bien, me parece que he cubierto bastante. Podemos volver sobre algunos de estos puntos, si quieren, después de la semana de reflexión. De la próxima clase vamos a ver esto de los efectos marginales parciales o efectos marginales promedio, que es bien interesante. ¿Okay? Vamos a empezar desde ahí. En la próxima clase quiero que vean hasta acá. Voy a ver si voy armándoles un taller en donde utilicen todo este tipo de herramientas y que lo tengan bien presente. Entonces, muchas gracias. Vamos, de nuevo, después de la semana de reflexión nos vemos en persona. Pero les voy a pedir que por lo menos vayan viendo esto, porque esto es lo que va a ir apareciendo en los próximos talleres y seguramente lo vamos a incorporar en el próximo taller. Saludos, que les vaya muy bien.